Vamos a abrir nuestras Biblias, os invito en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vamos a leer de los versículos 41 y 42. Dos versículos solos que os invito a que lo podamos leer todos juntos. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. ¿Lo tenemos? ¿Lo leemos juntos? Empieza diciendo así la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que Dios bendiga su palabra en esta época y en este tiempo donde estamos viendo que son tiempos donde se nos termina un año y donde comienza otro, ¿verdad? Y tenemos que ver de alguna manera cómo ha pasado el año 2019, ya nos queda nada y menos. Viendo este texto, viendo este artículo, el versículo que hemos leído, podemos ver que Dios añadió en un momento, en un solo día, 3.000 personas al número de los discípulos en un solo día. Una evidencia clara que la iglesia primitiva había entendido algo importante, que yo creo que nosotros estamos quizás hablando mucho, pero no estamos entendiendo bien. La iglesia primitiva entendió bien algo, que es lo que llamamos el campo. La iglesia entendió el campo, algo que nosotros creo que tenemos un poquito abandonado. Por eso tenemos que ver, la iglesia primitiva y nosotros, ¿estamos entendiendo correctamente el campo? ¿Hemos asumido el campo como una parte fundamental de nuestra vida? Y lo que vemos es que la mayoría de las iglesias, la mayoría de los creyentes, donde más fallan precisamente es en el campo. ¿Cómo es posible, con todas las bendiciones que hemos recibido, cómo es posible que Dios, que nos está bendiciendo tanto y continuamente a través de nuestra salvación, cómo es posible que sigamos fallando en algo como es el campo, con todo lo que Dios ha hecho y con todo lo que Dios nos ha dado? Aquellos cristianos de la Biblia, al igual que ellos, tenemos que conquistar el campo con nuestra fe. Termina un año y tenemos que poner unas metas para el año que viene. Tenemos que, al igual que la iglesia primitiva en el aposento alto, tenían como objetivo el campo, las personas que habían alrededor, también nosotros tenemos que conquistar nuestro campo con nuestra fe. A través de la fe es que nosotros podremos hacer la obra. Nuestro personaje, digamos, padre de la fe, que es Abraham, comenzó su vida a cambiar, o fue cambiada, cuando él comenzó a tener fe. Entonces, cuando Abraham tuvo fe, es cuando las cosas empezaron a cambiar en su vida. Tenemos que creer que Dios nos pone en este lugar y en este sitio donde estamos, no por casualidad, no porque sí, no por cualquier cosa, sino que Dios nos ha llamado con un plan y con un objetivo, que es la proclamación del Evangelio allá donde estemos. No es levantar una iglesia grandiosa, no es esa, si es así, gloria a Dios, pero no es ese el objetivo numérico, sino que el nombre de Dios, el nombre de Cristo, tiene que ser exaltado y glorificado hasta el último de la tierra. ¿Y empezando por dónde? Empezando por donde yo vivo, en Parla, donde estamos, en Torrejón de Velasco, en Vallecas, en Serranillos, en todos los lugares donde Dios nos ha puesto. Dios nos ha levantado y nos dice que somos testigos de este nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y que como tales nos ha llamado a que seamos, ¿qué cosa? Sal del mundo y luz en la tierra. Amén. Tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Dios nos ha levantado con esta palabra. Cuando realmente veamos y creamos las bendiciones que hemos recibido de poder reflejar la luz, de poder dar vida en esta tierra, entonces obras asombrosas de Dios ocurrirán en nuestras vidas. Cuando creamos de verdad que somos lo que somos, la obra de Satanás se quebrará. Las fuerzas de la oscuridad serán rotas y podremos anunciar el nombre de Cristo. Tenemos que ver esta palabra y tenemos que creerlo. Amén. Tenemos que creer que Dios nos ha puesto para ser los conquistadores en el siglo XXI del lugar y la tierra donde Dios nos ha puesto. Sois la sal de la tierra. Sois
la luz del mundo. Amén. En el año 2020 tenéis que ser los protagonistas de esto. Vosotros tenéis que ser los protagonistas. Ver y tomar esta palabra y ver que la evangelización, que es algo que parece tan complicado y tan difícil, la evangelización tiene que ser algo natural en cada uno de nosotros. No en lo que hagamos, sino en la forma en que vivamos. Y tenemos que desafiarnos para creer que nosotros podemos hacer esa situación y que con un poquito de fe y dándole un poco de espacio a la fe, vamos a recordar esos héroes de la fe, cómo con poquito se fueron levantados, hicieron grandes obras. Nosotros tenemos simplemente que, al igual que ellos, creer que somos llamados a cambiar el campo. Hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que viven en el fracaso porque han perdido la fe en el campo, porque han perdido esa fe. No se creen valiosos, no se creen capaces, no se creen o se creen que tienen que hacer algo extraordinario, o porque se creen que tienen que aprender de memoria cosas, o porque tienen miedo a enfrentarse con personas que aparentemente son más inteligentes o más listas que nosotros, y da miedo y viven en el fracaso. Pero esa falta de fe en nuestro pensamiento, en nuestras relaciones, en nuestra paciencia, va a hacer que permitamos que los problemas y las circunstancias nos controlen y nos derroten. Pero hoy decían los remanentes, ¿qué somos? No somos cualquier cosa. Ay, es verdad, unos son apóstoles, otros son profetas, otros son pastores. Pero les decía, yo conozco pastores que han dejado de pastorear, profetas que han dejado de ser profetas, que ya no ejercen, apóstoles que han dejado el apostolado por circunstancias y por problemas. Pero hay una cosa que yo no puedo dejar de ser. ¿Qué será? Hijos de Dios. Yo no puedo dejar de ser un hijo de Dios. Y como tal, yo no puedo dejar de resplandecer. Da igual donde yo esté o lo que esté haciendo o dejando de hacer. Pero es algo que nunca podré dejar de hacer. No importa, yo tengo que ver y experimentar esta realidad dentro del Evangelio. Yo tengo que experimentar esta circunstancia y no permitir que ni los problemas, ni las circunstancias del pasado, ni las heridas que hayamos tenido me derroten. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo un hijo de Dios. Da igual lo que esté pasando, da igual lo que estemos viviendo. No dejes que las preocupaciones, los problemas nos derroten. No permitáis que eso te derrote o que te aparte de esa fe, que es lo que te va a dar la bendición de Cristo. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre cuando vemos a un creyente de esta clase, de esta situación, con esa falta de fe? Que el cristianismo es ridiculizado, el cristiano es ridiculizado, la gente se ríe, es herido por Satanás, es herido por los creyentes y burlado por ellos. A veces por nosotros mismos somos heridos. Tenemos que cambiar esta situación, porque si no solamente utilizaremos el humanismo. Y cuando utilizamos el humanismo, el diablo fácilmente nos engaña, caemos en el fracaso y permitimos ser usados por Satanás para romper la unidad, ocultando la gloria de Dios. Como hoy leía la hermana que daba el texto. Esa gloria de Dios a veces queda escondida por nosotros mismos. Pero yo, ¿qué tengo que ver? ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Que al igual que estos hombres de fe, estos hombres que vemos en las Escrituras, Dios todo lo tiene preparado para ti. Hermano, cuando Dios te ha llamado a ti, no es que te llamó y de pronto empezó a hacer algo para que tú llegues a hacer, no. Dios todo lo preparó y cuando ya todo estaba preparado, Dios te llamó. Cuando Dios tuvo todo preparado en Egipto, Dios levantó a Moisés, pero ya estaba todo preparado. Cuando Dios levanta a José, no se pone a hacer la obra a partir del llamamiento de José, no. Dios prepara todas las cosas porque sabe que José tiene que llegar a ser gobernador de Egipto y proclamar el evangelio a todo el pueblo. Cuando Dios lo tiene todo preparado, Dios llama a José. Si Dios te ha llamado, es porque todo lo tiene preparado para ti. Amén. No importa tu condición actual, no importa tu situación en la que estés, da igual cómo tú te encuentres, Dios todo lo tiene preparado para ti. Amén. Por eso no tengas miedo, no tengas ninguna preocupación. Tenemos que conquistar nuestro campo como hizo la iglesia primitiva. Tenemos que conquistar el campo donde Dios nos ha puesto. Las circunstancias de la iglesia primitiva tampoco era sencillo, tampoco era fácil. Hemos visto muchas veces que era una iglesia que fue perseguida desde su propio nacimiento.
por circunstancias externas y por circunstancias internas. Fue atacada para destruirla desde el principio, pero nunca perdió la visión del campo. Nunca perdió la visión para la cual fueron llamados. Jamás perdió esa realidad. Nosotros en esta época no podemos tampoco perder el campo. Para eso tenemos que ver cómo la iglesia primitiva fue capaz de conquistar su campo. Y fue sencillo, ¿por qué? Porque la iglesia conocía el método de Dios. Tenemos que conocer el método de Dios. Os bendigo para que en esta época, al igual que la iglesia primitiva, conozcas el método de Dios. Los cristianos en aquella época, Pablo en aquel momento, era una persona exitosa en el mundo. Ya conocía y tenía el éxito. Sin embargo, el éxito de Pablo antes de conocer a Dios y el éxito que tuvo Pablo después de conocer a Cristo eran completamente diferentes. Eran cosas diferentes. Tú puedes ser un exitoso en el mundo y no tener ni idea del Evangelio y viceversa. Pero Pablo llegó a entender que el verdadero éxito solo puede ser encontrado dentro del Evangelio. Hermano, no puedes encontrar ni tener victoria en la vida fuera del Evangelio. Lo vemos cada momento, a cada instante, en cada circunstancia de la vida. No puedes tener éxito fuera del Evangelio. Pablo entendió eso. Pablo comprendió esa palabra. Y cuando comprendió esa palabra, reinterpretó todo su mundo dentro del Evangelio. Los estudios que había tenido, el contexto espiritual, el contexto social, el contexto familiar, todo lo que él era, lo reinterpretó dentro del Evangelio. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que lo que vivamos hoy, lo vivamos con los ojos del Evangelio. Que todo lo que tú veas sea dentro con los ojos del Evangelio. Tu trabajo lo tienes que ver con los ojos del Evangelio. Tu familia tienes que verlo con los ojos del Evangelio. Los problemas con los hijos tienes que verlo dentro con los ojos del Evangelio. Todo lo tenemos que ver con los ojos del Evangelio. Una enfermedad, tengo que verla con los ojos del Evangelio. Una crisis, tengo que verla con los ojos del Evangelio. Si no, el diablo se va a burlar de mí. Se va a burlar de nosotros, se va a burlar de la iglesia. No podemos permitirlo, por eso tenemos que verlo con la luz del Evangelio. Cambiemos nuestras gafas y pongámonos las gafas del Evangelio para ver la luz de Cristo. Tienes que ver tu pasado, tus heridas, tus fracasos, tus éxitos, tus problemas con la luz del Evangelio. No podemos solucionar esto con nuestras propias fuerzas. No podemos solucionar esto con nuestras propias energías. ¿Cómo vas a solucionar tus propias heridas? Pues me voy a un psicólogo. Vale, pero ¿y el psicólogo a quién va? A otro psicólogo, que a su vez a otro psicólogo, para simplemente le diga los problemas que tienes y no encontrar la respuesta que no te pueden dar. A un familiar mío, que no diré su nombre, por si alguno lo conoce o le conocerá, por si acaso, le dijeron, en una crisis que pasó hace ya unos años, también es verdad, hace unos años, fue un psicólogo, le contó la situación por la que estaba pasando y le dijo, mira, eso no son tonterías, tú cuando te encuentres mal, te vas de compras y ya verás cómo se te pasa. Y ese fue el consejo que le dio el psicólogo, que cobró su consejo. Vete a hacer compras. Te vas de compras y te compras un modelito, te compras no sé qué, te compras. Esa es la respuesta y la solución a su problema, el que fuese, que no voy a entrar tampoco. Pero ese fue, me llegó, me lo dijo, mira, ¿sabes lo que me han dicho? Que me vaya de compras. Qué bien. ¿Y eso te va a ayudar? Bueno, me va a distraer. Vale, pero el problema lo vamos a seguir teniendo. Por eso tenemos que verlo siempre con la luz del Evangelio, siempre con la luz de Cristo. Por eso Pablo pudo llegar a entender y a recibir las respuestas de parte de Dios. Y como recibió la respuesta que Dios tenía para su vida, él pudo llegar a decir lo que dijo, que todo lo que tenía que era como basura, comparado con el conocimiento de Cristo. Todo lo que tengo como basura. Por eso, cuando comienzas siendo realista y aplicando el Evangelio a tu vida diaria, las respuestas aparecerán en tu vida. La verdadera reforma será posible en tu vida, porque empezarás a ver y a recibir las respuestas que Dios tenía para ti desde antes, incluso de que tú nacieras.
Dios tenía todo preparado. Todo estaba dispuesto. Lo que ocurre es que a veces nos enfrascamos en las cosas del mundo. Queremos alcanzar lo que el mundo llama éxito, hasta que nos damos cuenta que todo lo que el mundo nos puede ofrecer es como basura en comparación del Evangelio de Cristo. Todo lo que yo pueda tener, fama, dinero, éxito, todo eso al final, ¿qué es? Como decía Job, decíamos la semana pasada, que ¿cómo vine al mundo? Desnudo. ¿Cómo miré? Desnudo. Vine con nada y con nada me marcharé. Lo que tengo, Dios me lo dio. Por eso el verdadero éxito es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios todo lo tiene preparado y la iglesia primitiva lo sabía. Sabía y conocía el método de Dios. Conocía las respuestas de Dios. Y conocía algo importante que nosotros hoy, en el día de hoy, tenemos que recordar. Que Dios está enfocado en sus discípulos. Amén. Dios tiene puestos sus ojos en sus discípulos. El Evangelio está centrado en los discípulos de Cristo. Amén. ¿Por qué Dios tiene que estar enfocado en mí? Porque somos sus discípulos. Porque hacemos su voluntad. La iglesia primitiva sabía que Dios estaba enfocado en ellos. Sabía esto. Y los discípulos adoraron al Señor en el campo. ¿Qué nos dice? Que cada día de la semana daban culto a Dios. ¿Y ya estaba? ¿Solamente lo hacían los días domingo o sábados en aquel entonces? ¿Lo hacían solamente un día de la semana? No, y no lo hacían solamente porque era un método, sino que ellos entendían que dar culto a Dios no era un sistema, no era un método, era su estilo de vida. Los discípulos son los que entienden que no pueden hacer nada sin estar en la presencia de Dios. Los verdaderos discípulos son aquellos que entienden que el estilo de vida es estar en la presencia de Dios, que no es una tradición formal para ser seguida. Hoy en día en Alemania las iglesias están llenas. En Semana Santa las iglesias en Alemania y en el norte de Europa están llenas. El resto del año están vacías. ¿Por qué será? Porque solamente están viéndolo como una tradición. Es que mi vida y mi familia hemos ido en el culto de Navidad y hemos ido a la iglesia en Navidad. Porque todos los años en Semana Santa celebramos la Pascua y vamos a la iglesia a celebrar la Pascua. Y el resto del año somos los señores nosotros. Damos culto a nosotros mismos. Ellos entendieron, no es una tradición de ser seguida simplemente, sino que ellos entendieron que el Evangelio es la respuesta a todas las cosas, a todos los problemas de la vida. Ellos entendieron que la respuesta estaba en la presencia de Dios. Y en vez de intentar solucionar sus problemas a su manera, en vez de usar el humanismo, ellos esperaron en la fe de Dios para trabajar en sus campos. Ellos esperaron, como Jesús les dijo, esperad a ser llenos del Espíritu Santo, esperar la promesa del Padre que os fue dada, esperar, porque por vosotros mismos no podéis hacer la obra, esperar, porque si no haréis el humanismo y fracasaréis, esperar a ser llenos del Espíritu Santo, esperar a recibir la obra. Y entonces vemos las obras y vemos cómo Dios obró de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque Dios tiene los ojos sobre estos hombres y mujeres. Por eso Dios tiene sus ojos sobre ellos, sobre aquellos que tomaron el pacto de Cristo, aquellos que tomaron el pacto del reino de los cielos, aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo y fueron testigos de Cristo. Dios se preocupó por esos obreros de esas 15 naciones que vemos más adelante. En el mismo capítulo 2 del versículo del 9 al 11, 15 naciones se levantaron y Dios levanta y se preocupa. ¿Por qué? Por los obreros que van a ser ministrados para esas 15 naciones, por esas personas importantes. Los discípulos que se mantuvieron en el mensaje del púlpito, ¿qué es lo que hacían? Estaban centrados en la enseñanza de los apóstoles diariamente. ¿Cómo Dios no va a poner sus ojos en estos hombres y en estas mujeres? Tenía su Dios sus ojos puestos en ellos. Así tenemos que ser nosotros. Los caminos de Dios superaron toda la metodología del ser humano. Si no disfrutas del Evangelio, ¿qué es lo que ocurre?
Algunas veces algún creyente y me viene y me dice, pastor, es que no he entendido el mensaje. Algunas veces cuando vienen personas nuevas, a veces ocurre, que luego procuro hablar con ellos, porque muchos de ellos no han entendido muy bien. Muchos creyentes no entienden una tercera parte de los mensajes. Pero tampoco entienden una tercera parte de la Biblia. Muchas veces porque no sabemos o no hemos todavía disfrutado del Evangelio. Al no disfrutar del Evangelio, no entendemos. No entendemos. Hay palabras que son difíciles. ¿Qué significa estar muertos en Cristo? Lo hemos escuchado cientos de veces. Si yo no disfruto del Evangelio, no puedo entender que estemos muertos en Cristo. ¿Qué significa que somos nuevas criaturas en Cristo? Si yo no entiendo el Evangelio, si yo no estoy disfrutando del Evangelio, no puedo entender esta palabra. Sí, tenemos un intelecto que dice, hombre, sé la M con la A, ma, pero el significado no lo entendemos. ¿Realmente entendemos lo que sentía Pablo cuando dijo que consideraba todo como basura por Cristo? Hay alguien, me llegó uno y dice, pastor, yo he hecho como Pablo, todo lo tengo por basura. Vamos a ver, ¿todo qué es? ¿Porque no tienen nada? ¿No? ¿Eso qué significa? No has entendido lo que Pablo está diciendo. Pablo lo tenía todo. Y cuando lo tiene todo, puede decir, todo es basura. Pero cuando no tengo nada, ya tienes basura. A veces pensamos que es esto. No estamos entendiendo correctamente. A veces esas confesiones de Pablo, sentimos como que, bueno, eso era Pablo, pero esto eso no viene conmigo. Esto no coincide con mi experiencia espiritual. Y vemos en la realidad que es verdad. No tiene nada que ver con nosotros. Vemos lo que hizo Pablo, lo que dijo Pablo, estas expresiones, y dices, no está con nosotros todavía. El día que comprendamos la verdad de sus palabras, las respuestas comenzarán a manifestarse en nuestras vidas. Mientras tanto, son palabras que no entenderemos bien, pero yo tengo que saber una cosa, que las mismas bendiciones que Dios dio a estos hombres son las mismas bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Y si Pablo fue capaz de hacer lo que hizo, significa que nosotros también somos capaces de hacer lo que Pablo hizo. Es Dios quien hace la obra en nosotros. Es Dios quien hace la obra en nosotros. Pedro recibió una grandiosa palabra, la compartía con los remanentes hoy. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una gran confesión que Pablo hizo, pero si lo ves bien, esa palabra no es de no es de Pedro. Esa confesión que Pedro hizo en Mateo 16:16, yo les decía a los remanentes, ¿por qué es tan importante? Es una palabra que sí la pronunció Pedro, pero no la dio Pedro. Esa palabra la dio Dios. ¿No dice en el versículo 17 que esto fue revelado por mi Padre que está en los cielos? Entonces, ¿quién dio esta palabra? ¿Pedro? No la dio Pedro. Dios mismo dio esta palabra. Por eso es tan importante este mensaje. Por eso es tan importante esta palabra. Porque es una palabra que no la dio un hombre, no la dio un apóstol, no la dio un profeta. Es una palabra que Dios mismo reveló al hombre. Es una revelación de Dios hacia el hombre. Jesús es el Cristo, es la palabra que Dios le concedió a Pedro. Y Pedro tuvo la fortuna de recibir esta revelación. Y por causa de ello, recibió todo lo que era necesario para que él proclamara el Evangelio más adelante. Por eso pudo enfrentarse cuando sanó al paralítico y cuando todo el mundo se lo echó encima. Él pudo decir las palabras que dijo: no hay salvación en el hombre, no hay salvación ninguna en el hombre. Toda la salvación es dada en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Por qué pudo decir eso? Porque recibió la gracia de Dios. ¿Qué es lo que vio Esteban cuando estaba siendo apedreado? Todos sabemos que Cristo está a la diestra de Dios Padre sentado, ¿verdad? Cuando Esteban fue apedreado, dice que vio los cielos abrirse y vio a Jesús de pie, no sentado, de pie. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus ojos puestos en estos hombres y mujeres. Felipe fue capaz de proclamar y predicar el Evangelio en Samaria, lugar donde ningún otro judío hubiera ido.
pero recibió la gracia de ir. Es lo que nosotros también tenemos que recibir en el día de hoy. Es las bendiciones que nosotros tenemos que tener. Es la iglesia que comenzó la obra misionera. Es la obra que Dios nos ha dado como se la dio en los siglos pasados a Lutero, o se lo dio a Wesley, se lo dio a Moody. Hoy Dios nos está dando estas mismas bendiciones a nosotros. No es diferente. Remanentes, vosotros sois los protagonistas de este siglo XXI. Vosotros, remanentes, sois los protagonistas de hacer el movimiento de aposento alto. Tenemos que recibir esta gracia de parte de Dios. Y tengo que creer esta gracia de Dios. ¿Que somos los mejores? No. Ni los más guapos. Ni los más pudientes. Pero somos los que Dios ha escogido en esta época. Y nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Dios todo lo tiene preparado para nosotros. Simplemente tenemos que dar un paso hacia adelante, un paso de fe. Por eso Dios nos ha dado el sistema. ¿Cómo? Ser guiados por la obra del Espíritu Santo. Ser guiados como obreros, como pastores, como remanentes. Tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo a través del Evangelio. No es con nuestras fuerzas. Sigue la guía del Espíritu Santo y sale al campo. Tenemos que conquistar nuestro campo. Nuestros institutos, colegios, trabajos, barrios. Tenemos que conquistar nuestro campo. ¿Cómo lo voy a hacer? Recibe la guía del Espíritu Santo. Dios te ha dado la guía del Espíritu Santo. Para eso es crucial que los pastores, los obreros, es crucial que los remanentes o líderes reciban el mensaje y lo den con exactitud. Amén. Por eso, para el año que viene, estoy diciendo que quiero que los obreros y líderes estén viniendo a la escuela del Evangelio. Por eso hemos creado el material que hemos creado y que hemos dado a los que lo han pedido. ¿Para qué? Porque tenemos que dar el mensaje exacto. Que tenemos que dar porque muchas veces el problema es que se nos va. Y una de las cosas importantes es que tenemos que ordenar el mensaje para dar en el campo. Tenemos que preparar, pastores, obreros, líderes, tienen que prepararse para dar el mensaje. Remanentes, tenéis que prepararos para dar el mensaje. Amén. Tenemos que conquistar el campo. A veces nos da miedo. ¿Por qué? Porque tenemos inseguridad dentro de nosotros. No sabemos lo que tenemos. No sabemos lo que somos. Y tenemos que saber que Dios está con nosotros. Que somos los protagonistas que Dios ha levantado en esta época. Por eso, pastores, remanentes, obreros, líderes, misioneros del mañana, los misioneros que Dios levantará, tenéis que llevar no cualquier mensaje, no de cualquier manera, el mensaje exacto del Evangelio. Amén. Así como esos 120 hombres y mujeres en Hechos 1 en el aposento alto de Marcos recibieron el mensaje, así también nosotros tenemos que llevarlo. Y Dios estará con vosotros. Amén. ¿Por qué estará con vosotros? Porque Dios os ha dado la vida. Y a los que poseen la vida, Dios está con ellos. ¿Para qué? Para que esa vida que Dios os ha dado en abundancia, podáis extenderla. Amén. ¿Por qué Dios nunca os va a dejar? Porque sois verdaderos discípulos de Cristo. Dios nunca deja a los verdaderos discípulos de Cristo. Dios siempre estará con vosotros, nunca os dejará, porque estaréis estableciendo este movimiento del Evangelio en todos los campos. Amén. No podéis desfallecer, no podéis fracasar. ¿Sabíais eso? No podéis fracasar ni desfallecer, porque hay un tesoro que está oculto dentro de vuestras vasijas de barro. ¿Sabíais? Tenéis o sois vasijas de barro, que para la gente parece que no es importante, pero tenéis algo valioso, no importa. Dice, pero tenemos, segunda carta de Corintios 4, del 7, dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Amén. Los que estáis atribulados. ¿Hay alguien que está atribulado? Mas no desesperados en las cosas que dice. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Amén. Problemas y dificultades va a haber, siempre va a haber, pero nunca desamparados. Dios está con vosotros. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que en este último de año hagamos reflexión de lo que ha pasado, que podamos ver hacia el año 2020 con los ojos de conquistar el campo, con las bendiciones que Dios nos ha dado recibiendo la guía. Amén. Y no importa las circunstancias ni las situaciones, vuestras vasijas, que son de barro, son para llenar de gloria el nombre de Dios. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.